Buenas noches, profesor. El día de hoy le vamos a explicar el tema de colisiones nucleares. Para ello, lo primero que vamos a hacer es hacer un pequeño repaso de lo que son colisiones. En la siguiente diapositiva tenemos un ejemplo práctico, siguiente por favor, con unas bolas de billar en que colisionan en dos dimensiones. Tenemos una bola de billar A que se mueve con una velocidad inicial de 3 metros por segundo y golpea una bola B de igual masa que inicialmente está en reposo. Las dos bolas se mueven a 45 grados respecto del eje X, siendo el ángulo final de la bola A 45 grados y el de la bola B menos 45 grados. Lo que nos pregunta es cuáles serán las rapideces de las bolas después de la colisión. Siguiente, por favor. Para esto lo que vamos a hacer es aplicar la ecuación de la conservación de la cantidad de movimiento lineal. Recordamos que las masas de ambas bolas son iguales, así que simplemente consideremos la masa como masa. En el eje X tenemos que la masa de la bolilla A, o en este caso solo masa, multiplicado por la velocidad inicial de A más la masa por la velocidad inicial de la bolilla B, que es 0, no lo consideramos, es igual a la masa por la velocidad final de A por coseno de 45 más la masa por la velocidad final de B por coseno de menos 45. En el caso del eje Y, como no tenemos velocidades iniciales verticales, será 0, es igual a masa por velocidad final de A por seno de 45 más la masa por la velocidad final de B por seno de menos 45. Recordamos que el coseno de un ángulo negativo es igual al coseno del valor absoluto del mismo ángulo. En el caso del seno, vendría a ser menos seno del ángulo. Tenemos entonces que la velocidad final de B es menos velocidad final de A por seno de 45 sobre seno de menos 45. Aplicamos la fórmula que acabamos de ver, nos quedaría menos velocidad final de A por seno de 45 sobre menos seno de 45, simplificamos los senos y nos quedaría simplemente velocidad final de A. De modo que la velocidad inicial de A vendría a ser la velocidad final de A por coseno de 45 más velocidad final de B por coseno de 45, lo que es igual a 2 velocidad final de A por coseno de 45. Vemos entonces que ambas velocidades finales son iguales y vendrían a ser, despejando la ecuación anterior, velocidad inicial de A sobre 2 coseno de 45, lo que es 3 metros por segundo sobre 2 por 0,707, lo que es 2,1 metros por segundo, quedando así resuelto. Tenemos también, aplicando este concepto de colisiones, ya entrando a lo que es la colisión nuclear, tenemos un protón de masa que tiene una masa, un protón de masa de 1,01 unidades unificadas de masa atómica, que tiene una rapidez de 3,60 por 10 a la cuarta metros por segundo, y que tiene una colisión elástica frontal contra un núcleo de helio que tiene una masa de 4 unidades, que está inicialmente en reposo. Lo que nos pregunta es cuáles serán las velocidades del protón y del núcleo de helio después de la colisión. Para ello, consideramos lo que nos dice el problema de que es una colisión elástica, así que podemos aplicar las leyes de conservación de cantidad de movimiento y también de energía cinética. Recordamos que la velocidad de helio es 0, la velocidad del protón es 3,60 por 10 a la cuarta metros por segundo. Reemplazamos en la conservación de cantidad de movimiento, masa del protón por la velocidad del protón más 0, porque es la velocidad inicial del helio, es igual a la masa del protón por la velocidad final del protón más la masa del helio por la velocidad final del helio. Luego, en este tipo de colisiones lo que podemos hacer es dividir la ecuación de la energía cinética con la ecuación de la cantidad de movimiento. Serían las masas y tendríamos esta ecuación en la que se establece una equivalencia entre las diferencias de las velocidades iniciales y las velocidades finales. Tendríamos entonces que la velocidad inicial del protón menos 0, que es la velocidad inicial del helio, es igual a la velocidad final del helio menos la velocidad final del protón. Entonces tendríamos que la velocidad final del protón es la velocidad final del helio menos la velocidad inicial del protón. Reemplazamos esto en la ecuación que teníamos de conservación de cantidad de movimiento. Tenemos que la masa del protón por la velocidad del protón es igual a la masa del protón por la velocidad final del helio menos la masa del protón por la velocidad inicial del protón más la masa del helio por la velocidad final del mismo. Despejamos esta ecuación, obtenemos la velocidad final del helio como se muestra, 2 por 1,01 unidades por 3,60
por 10 a la cuarta metros por segundo sobre 5,01 unidades, tendríamos que su velocidad es 1,45 por 10 a la cuarta metros por segundo. Ahora con esto reemplazamos para hallar la velocidad final del protón y vendría a ser 1,45 por 10 a la cuarta metros por segundo menos 3,60 por 10 a la cuarta, y tendríamos que su velocidad final es menos 2,15 por 10 a la cuarta metros por segundo. Ok, ahora explicando qué es la energía nuclear, viene a ser la energía contenida en el núcleo de un átomo. Vamos a tomar que los átomos son las partículas más pequeñas en las que se puede dividir un elemento químico, manteniendo siempre sus propiedades. Entonces, en el núcleo de cada átomo siempre hay dos tipos de partículas, neutrones y protones, que se mantienen unidas. La energía nuclear viene a ser la energía que mantiene unidos esos neutrones y protones, por lo que esa energía se puede utilizar para producir electricidad, y entre otros. Pero primero la energía debe ser liberada para ello. Entonces, se puede obtener de dos maneras, con fusión nuclear y fisión nuclear. En este caso, la fusión nuclear es una reacción en la que se unen dos núcleos ligeros para formar uno más pesado, y la fisión nuclear es la colisión entre dos partículas. Tenemos la fusión por confinamiento inercial, en la que para solucionar este problema se van a comprimir esferas de combustible mediante haces de láseres o de partículas, teniendo así la llamada función por confinamiento, fusión por confinamiento inercial, en la que se obtienen densidades muy elevadas, de manera que estos núcleos estén muy cercanos entre ellos, y por un efecto llamado el efecto túnel se van a fusionar dándonos la energía. Y luego tenemos la fusión por confinamiento magnético, la cual es la forma de producir reacciones de fusión de manera que se gane energía, calentando el combustible hasta temperaturas de millones de grados, de manera que choquen entre los núcleos por una agitación térmica. Y aquí también se va a aprovechar el efecto túnel, como al estar a tan altas temperaturas el combustible se va a disociar en partículas con cargas positivas y negativas, y este se va a poder controlar mediante campos magnéticos. Y esta es la fusión por confinamiento magnético. Dentro de las centrales nucleares nosotros tenemos equipos que controlan las reacciones en cadena, por lo que la general está alimentada por uranio 235, que es un compuesto, a fin de producir calor mediante fisión. Este calor aumenta la temperatura del refrigerante del reactor, que en este caso puede ser compuestos como el agua, o entre otros, ¿no? Más que todo para producir vapor. Y este se va a encauzar para hacer girar las turbinas que van a activar el generador eléctrico, con el que se van a producir las electricidades con bajas emisiones de carbono. Luego tenemos una pregunta de dónde proviene la energía de las reacciones de fisión. En este caso tenemos la clásica ecuación de E igual a mc al cuadrado, donde curiosamente C es una constante, la de la velocidad de la luz, que viene a ser 299.792.458 metros por segundo al cuadrado. Y en la derecha tenemos los compuestos en los que se descompone el uranio, tanto en sus moléculas y al igual que sus frecuencias. Luego tenemos que la fisión nuclear son las reacciones controladas que se producen en un reactor nuclear para generar energía eléctrica. Y las reacciones incontroladas van a producir la detonación de una bomba atómica. Entonces, la cantidad de masa perdida en el proceso de fisión va a equivaler a más o menos unos 3,20 por 10 a la menos 11 joules de energía. Y como vemos en la imagen de la derecha, tenemos la representación gráfica de una reacción en cadena de la fisión nuclear. Entonces, una ley que complementa esto viene a ser la ley de Coulomb. La ley de Coulomb se va a emplear en el área de la física para calcular la fuerza eléctrica que actúa entre dos cargas en reposo. Y a partir de esta ley se va a predecir cuál va a ser la fuerza electrostática de atracción o repulsión existente entre dos partículas según su carga eléctrica y la distancia que existe entre ambas. Justo como se ve en pantalla, tenemos la representación gráfica de la fuerza de Coulomb, al igual que la constante de Coulomb, que viene a ser 9 por 10 a la novena newtons por metros al cuadrado sobre Celsius al cuadrado. Ok. Como ya habló mi compañero sobre la fisión en cadena, es una colisión inelástica, como bien sabemos, porque ya se va perdiendo la energía cada vez que se va separando más. Y un ejemplo de este es la bomba Little Boy. La bomba Little Boy, la de Hiroshima, la cual se estructura y funciona en mecanismo de pistola.
la cual es como una pequeña bala que se dispara y se golpea contra un objeto, ocasionar la fisión. En este caso se utilizó el uranium-235, que es el recurso más fácil de conseguir y que puede producir la fisión. Y lo que hacía era chocar uranium con uranium, y así provocaba la fisión. El dato curioso es que 64 kilos de uranio había en esa bomba y solo hizo fisión el 1%, lo cual equivale a 15.000 toneladas de TNT. Y ahora la bomba Fat Man, o de Nagasaki, la cual funciona como una bomba de implosión. Esto es que en el núcleo había plutonio y alrededor había explosivos. Luego esos explosivos explotaron y lo que hacían era toda la explosión se concentraba en el núcleo, haciendo presión y lo que podría generar que el plutonio se duplicara en densidad y así provocar la reacción de fisión. Esa bomba tenía 6 kilos de plutonio 239 y aproximadamente solo 1 kilo hizo la fisión, la cual es 21 toneladas de TNT. Siguiente, por favor. Sí. Ahora la fusión nuclear, la cual es mucho más poderosa que la fisión nuclear, la cual es juntar dos isótopos de hidrógeno, el deuterio y el tritio. Las juntamos, se hace la fusión y sale el helio y el neutrón con más energía. Pero para hacer esta fusión se tiene que elevar a grandes temperaturas. Y para generar esta gran temperatura es provocar una fisión. Es decir, se juntan, hay fisión y la fisión hace que se produzca la fusión. Y así se produce el helio, el neutrón y mucho más energía. A esta reacción se le llama exotérmica y esta fusión nuclear vendrían a ser las bombas termonucleares. Siguiente, por favor. Bien, ahora para el cálculo de energía en procesos de fisión y fusión. Para reacción de fisión, como sabemos, se utiliza el uranio, porque es el producto que hace más fisión, hay más probabilidades de fisión. Y este se divide en kriptón, en bario y en dos neutrones. Lo que hacemos es reemplazar su valor por la energía que tiene esta. Y si vemos, está en un valor de MeV. El MeV es el megaelectronvoltio, que es la velocidad del electrón, sobre la velocidad de la luz. Lo que hacemos es el uranio, es la velocidad inicial, y todo lo demás, velocidad final. Arrestamos y nos da menos 166 megaelectronvoltios. Y luego una reacción de fusión, la cual era el deuterio y el tritio, que la que se daba era el helio y el neutrón. Igual, es inicial, final, lo restamos y nos da menos 18 megaelectronvoltios. Como vemos, es muy diferente la fisión, vendría a ser más poderosa, parece, pero no. Lo que hacemos es sacar la cantidad de combustible, la cual es cuánta energía tiene que entrar para que salga la energía calculada. Y aplicando la energía que sale, a valor absoluto, sobre la energía que entra, que es la masa por la velocidad de la luz, vemos que la reacción de fusión es 3 veces más, consume más energía, más combustible que la fisión, haciéndola esta más poderosa. Siguiente, por favor. Ya, ahora vamos a hablar sobre el colisionador de hadrones. El colisionador de hadrones es el colisionador de partículas por excelencia y está situado entre la frontera de Francia y Suiza y tiene una circunferencia de 27 kilómetros. Siguiente, por favor. Para empezar, ¿qué es un hadrón? Un hadrón es una forma de denominar a los protones, neutrones y otras partículas subatómicas. Y estas partículas están conformadas por aún subpartículas más chiquitas, en las que se dividen entre dos, los fermiones y los bosones. Los fermiones es básicamente toda la materia que hay, todo lo que tocamos, todo lo que somos fermiones. Y esto se divide entre dos, entre los quarks y los leptones. Los quarks son partículas, como mencioné previamente, que tienen mini cargas eléctricas y no pueden estar separadas. Siempre tienen que estar o en par o de tres. Y cuando se trata de separar, la fuerza nuclear fuerte, que es una de las 4 fuerzas fundamentales del universo, hace que se vuelve más grande. Entonces, a mayor es la distancia que se separa, mayor es la energía que se condensa entre estos dos. Y si se llega a separar a una cierta distancia, la energía se va a condensar y se va a volver otro quark. Y los leptones son, al igual que los quarks, parecidos, solo que esos sí pueden estar solos. Y ahí están los bosones también, que es básicamente las partículas de las fuerzas fundamentales del universo, que es la fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil, el electromagnetismo y la gravedad.
Dentro de estas están los fotones, que es una partícula muy curiosa debido a que no tiene masa. Y esta misma es la del electromagnetismo y también es la que se encarga de brindarnos luz a todo. Siguiente, por favor. Acá está la demostración de cómo se ve o cómo funciona todo. Los quarks agrupados se convierten en protones, neutrones, electrones, entre otros. Estos cuando se agrupan se vuelven los núcleos, los átomos, y cuando se desagregan electrones se vuelven los átomos, y una conjunción de átomos nos da la materia como la conocemos a nuestra escala. Siguiente, por favor. Y ahora un poco, ¿cómo funciona el colisionador de hadrones? El colisionador de hadrones funciona con dos propulsores, con la fuerza eléctrica y con la fuerza magnética. La fuerza eléctrica da un superimpulso en un ángulo lineal a los protones que se van a lanzar, y la fuerza magnética les va a dar una curvatura. Y así es como se comienza a dar la vuelta en circunferencia, y a mayor es como que la vuelta que dan, mayor es la velocidad que necesita, pero se vuelve una constante y siempre pasa por el mismo punto en el mismo momento. Es algo como que constante. Y estos van al 99.9% de la velocidad de la luz y no llegan al 100 debido a que tienen masa, los protones tienen masa. Y en el colisionador se generan algo de 40 millones de colisiones por segundo, y acá se libera bastante energía y bastantes partículas. Siguiente, por favor. Acá es una pequeña demostración como dos protones se chocan, y al colisionar va a ser una colisión inelástica debido a que se pierde bastante energía también. Nos quedan básicamente quarks libres, como que flotando por todas partes, y dentro de estas viene el quark más interesante, o la partícula o el bosón más interesante de todos. Siguiente, por favor. Que es el bosón de Higgs. El bosón de Higgs es básicamente quien le da la masa a la materia. Fue planteado hace más de 50 años y descubierto o demostrado recién hace unos 6 años aproximadamente. Cuando se logró ver como tal, o sea, percibir, solo duró un septo de segundo, que debe ser una trillonésima parte de un segundo. Y se preguntarán, ¿cómo es que le da la masa a la materia? O sea, ¿cómo es eso posible? Imaginémonos la masa, o mejor dicho, el campo de Higgs, que es de donde proviene el bosón de Higgs, como una fiesta llena de gente. Entonces, una persona que entra a la fiesta y quiere dirigirse hacia el baño, como que tiene que atravesar toda esa gente. Y si es una persona que nadie lo conoce, atraviesa libremente, como que va y nada lo interrumpe. En cambio, si es una persona bastante conocida, a medida que avanza la gente lo va a ir comenzar hablando, y al hablarle como que lo va a detener y lo va a detener, y va a hacer como que generar una cierta resistencia, una interacción con esa gente. La gente lo podemos denominar como el mismo campo, y la persona que está atravesando es un fermión, o sea, una persona, o sea, un pedazo de materia. Y al generar esa interacción con el campo de Higgs es la masa que tiene. Podemos denominar entonces la masa como que la resistencia que hay de un fermión en el campo de Higgs. Y todo esto fue descubierto gracias a una colisión, pero no una colisión simple, sino una colisión casi a la velocidad de la luz, y es una colisión inelástica debido a que se pierde bastante energía. Siguiente. Siguiente. Gracias.